Soy una persona que me voy a presentar, como ya él me ha presentado Manuel Camacho. Yo, como he dicho, no soy historiador, soy una persona con unas inquietudes bastante grandes. Me gusta mi historia de Cádiz como gaditano, y lo que yo intento simplemente es dar a conocer parte del patrimonio, al menos del que yo conozco, que tenemos en Cádiz, que entiendo o creo que es el más importante que hay actualmente en toda la península ibérica. Es una ciudad, como ustedes saben, que tenemos, pues desde los fenicios hasta hoy, pues han estado todas las culturas, y todas pues prácticamente nos han ido dejando un pequeño legado. Bueno, no me voy a extender más. Yo quiero empezar contando, para aquellas personas que no conozcan el patrimonio de Cádiz, yo quiero empezar con nuestra catedral, que entiendo que es un edificio que creo que no se conoce mucho, y digo que no se conoce mucho porque en realidad el patrimonio que alberga la catedral de Cádiz, como he dicho anteriormente, es uno de los más importantes que hay en la península ibérica. Una catedral que los orígenes hay que remontarse al 1717. Con el traslado de la Casa de la Contratación a Cádiz, pues nos llega una burguesía en la cual había mucho poder, mucho dinero, y entonces, pues claro, Cádiz tomó en aquella época un auge bastante importante, relevante, y teníamos una catedral antigua, que era la de Santa Cruz, de 1262, construida por Alfonso X el Sabio, aunque posteriormente, en el 1596, fue destruida prácticamente casi en su totalidad, hubo que reconstruirla. Pero vamos, esos fueron los orígenes por el cual se erige lo que es la catedral, como los gaditanos la llamamos, la catedral nueva. Quiero decir una cosa, es que siempre que cojo un documento o voy a una conferencia, siempre se nombra la Catedral de Cádiz como Catedral Nueva. También se le dice Catedral de las Américas. Se le dice, yo quiero que sepan los gaditanos que después le llamemos como queramos, pero que sepamos que se llama Santa Cruz del Mar sobre las aguas. Y como he dicho, tiene sus orígenes en la Casa de la Contratación cuando se traslada a Cádiz, porque con esa burguesía, con ese esplendor que Cádiz va tomando y ese auge, pues entonces teníamos necesidad de una nueva catedral, acorde con los momentos que se estaba viviendo en Cádiz de esplendor. Así que el canónigo don Juan de Zuloaga le pide al obispo don Lorenzo de Almenguar una catedral nueva, y se inicia en el 1722. Una catedral que tarda 116 años su construcción. Se inaugura en el 1838. Pero bueno, yo no quiero en realidad hablar mucho y profundamente de la catedral, sino de varias historias que alberga la catedral, que para los gaditanos prácticamente pues desconocida. Me estoy refiriendo, por poner un ejemplo, a una capilla, la capilla de la Asunción. En esta capilla hay una anécdota que quizás los gaditanos, o gran parte de los gaditanos, no la conozcan, que es la siguiente. Como hemos dicho, que la catedral tarda 116 años su construcción, pues esta pequeña historia, que quiero que sepan los gaditanos, a lo mejor no la conocen, que es que en el 1775 ya se celebra la primera misa. ¿Por qué digo esto? Porque claro, si le decimos a la gente que en el 1838 se inaugura, ¿cómo es posible que 63 años anterior a esta fecha de inauguración pues ya se estaban celebrando misa en la Catedral de Cádiz? Eso es una de las capillas, de las 16 que la componen las girolas. Y otra que a mí me llama mucho la atención es otra historia que está casi enlazada
con la fuente del Paragua, porque decían o dicen muchísimos de los historiadores que en Cádiz de Benlliure, de Mariano Benlliure, no quedó nada, que no había nada, que lo único que había era una fuente, que es la fuente del Niño, que estuvo ubicada en principio en el Parque de Nové. Se trasladó al baluarte de la Candelaria. Muchos de nosotros, pues lógicamente, yo pienso que tengamos cierta edad, sí que la hemos conocido. Estaba adosada, voy a pasarle, esta no es, espérate a ver dónde está ahora. Yo tenía aquí la fuente, creo que la había metido, simplemente para que sirva para que sirva esto simplemente es para que sirva de recordatorio, y para que le venga a la mente a aquellas personas que en su momento pues la vio. Esta fuente era, según los historiadores, el único monumento que existía de don Mariano Benlliure. Yo, modestamente, pues digo que no, que había algo más. Y entonces, por eso me refiero a la girola, a la capilla de las Angustias. La capilla de las Angustias de la Catedral de Cádiz, pues está el Cristo sobre una bola terrestre y detrás pues tiene un gran crucifijo de bronce barnizado que es obra de Mariano Benlliure. Por tanto, esto también quería que lo supiesen los gaditanos, que sí, que tenemos una obra todavía de Mariano Benlliure, que no fue solo esta fuente, sino que tuvo eso. Eso es lo que quería decir con respecto a la catedral, porque sería muy extenso hablar completamente la historia de la catedral en completo. Otro día hablaremos de otras capillas, porque ya sabemos que en la girola hay 16, como he dicho. Está, por ejemplo, me viene a la mente, la de la custodia de Enrique Alfe, está la de los patronos de Cádiz, dicho sea de paso, una de las joyas más importantes que hay de los patronos de Cádiz, que es de las Rordanas, porque hay otro que se encuentra en la portada, que esos fueron recuperados de la catedral antigua, se llevó ahí, pero esto es de Esteban Frusco. O sea, las mejores imágenes que existen de los patronos de Cádiz es la de las Rordanas, y la podemos presenciar en la catedral de Cádiz. Otra cosita que quería mencionar de la Catedral de Cádiz, que me lo piden en todos los sitios, que cuente un poquito la historia de la Santa Victoria, que también se encuentra en la cripta de la Catedral de Cádiz. Esto tiene una historia, bueno, hay varias versiones, dependiendo, hay historiadores que dicen que es real, otros que no. Estamos hablando, evidentemente, bueno, la historia es una leyenda, más que una historia. Santa Victoria dicen, o comenta la historia, de que fue una niña que el día de la comunión, tomando la sagrada forma, pues se desploma y fallece. Dice la historia. Lógicamente, pues fue enterrada y tal. Pero posteriormente parece ser que hubo una disputa familiar, y a consecuencia de esa disputa pues se abre el féretro de la niña. La sorpresa fue mayúscula, puesto que la niña estaba en un estado totalmente incorrupto, o sea, tal cual. Lógicamente aquellos pues se le atribuye a un milagro, pues la niña pues se le santifica y se le momifica y se le coloca en esta urna que podemos ver, y se le coloca en la cripta de la catedral. Cualquiera que hemos visitado la catedral de Cádiz, pues la hemos visto, pero claro, vemos la niña, nos cuenta así por encima la historia, pero realmente no sabemos qué sentido tenía. Bueno, pues sentido era que en aquella época, siendo obispo a ciclo Vera, pues resulta de que había habido una decadencia de fieles en la catedral de Cádiz.
Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? Nada, vamos a inventarnos algo. Eso es otra parte de la historia. Resulta de que en conjunto con el obispo de Valencia, pues resulta que le envían a la niña realmente, dice estos historiadores, que no era de Cádiz, que fue enviada desde Valencia. ¿Para qué? Pues simplemente la envía como reliquia para que así pues, acudiesen más. La iglesia que tenía una reliquia, pues acudían mucho más con el sentido de ver a la niña. Pues entonces fue un resurgir de fieles, que era el objetivo por el cual se le mandan a la niña. Esa es otra de las historias que yo quería hablar de la cripta de la catedral, que en la cripta sabemos que podíamos hablar muchísimo, que ahí se encuentra nuestro gran compositor don Manuel de Falla, José María Pemán, todos los obispos de la diócesis de Cádiz y Ceuta. En fin, es una joya y es una de las mejores catedrales que tenemos en España. España. Estas tres historias es lo que yo quería más o menos centrar, más que en el conjunto de la catedral. Decir que también tuvo 6 arquitectos. Cuando observamos lo que es la portada, fachada de la catedral, observamos que tiene varios colores, y eso es motivado a los 116 años que tarda en su construcción. Decir que su arquitecto fue Vicente Acero, Gaspar Cayón, Torcuato Cayón, Manuel de Olivares, Manuel Prat, y la termina Juan Daura. Se inaugura, y la inaugura Fray Domingo de Silo Moreno, que por cierto tiene una estatua pegadito al lado de la Torre del Reloj, la que hoy pues, podemos visitar. No es que sea una catedral de dimensiones enormes, es una catedral que mide 85 metros por 60, las dos torres miden 74 metros, aunque las torres también tienen su pequeña historia, digamos, la altura en aquella época estaba totalmente prohibida por los Borbones, no se podía hacer esa altura porque entendía que podía ser un blanco perfecto para el enemigo, por tanto estaba totalmente prohibido hacer esa altura. Pero ahí se hizo un poquito, digamos, la vista larga y se construye y se hace con esa altura. Ya digo, de 74 metros. La fachada principal forma cóncava y conversa, que también tiene su sentido. El sentido es que simula las olas del mar. Como hemos dicho que la catedral se llama precisamente de Santa Cruz sobre el mar o sobre las aguas, pues eso también quiere dar a entender lo que su propio nombre indica. Es cóncava y conversa porque quiere simular las olas del mar. Decir de la catedral, pues empezábamos a hablar de la girola y no terminaríamos. Así que vamos a dejar ya ese punto y vamos a pasar a otro para no aburrir tampoco mucho con un solo tema, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Ahora, esta es lo que me refería de Mariano Benlliure, esta imagen. Esta es la capilla de la Asunción, donde se celebró, como he dicho anteriormente, en el 1775 la primera misa, la portada. Vamos a pasar ahora. Bueno, esto es otra de las joyas de Cádiz. Nosotros los gaditanos, yo siempre digo una cosa, tenemos que estar orgullosos de Cádiz, y no que estamos ahí como que tenemos ahí una cosita, no. Tenemos el mayor patrimonio que existe en la península ibérica. Si es que Cádiz no hay por dónde cogerlo. Aquí tenemos otra de las historias que muchos de nosotros ya la conocemos, pero vamos para los que no lo conozcan. La historia de la casa, esta es la casa, por si no hay alguien que no lo ha reconocido, la Casa de las Cadenas, situada en la calle Cristóbal Colón número 12. Bueno, pues hay que remontarse al 1692 y cuenta la historia que un
pasaba la custodia por delante de esta portada, cuando de momento pues empezó a llover, pero una lluvia torrencial, fuertísima. Entonces su propietario, don Diego del Barrio de la Rosa, también lo conocemos mucho porque en este caso era una familia que tenía también la casa del Almirante, en el barrio medieval de Popolo, la casa de la Ketty, en fin, que este señor, pues al ver que el agua torrencialmente, pues sale y le pide al obispo don José García Zambrana que refugiase al Santísimo en un oratorio que tenía dentro de su casa. Evidentemente así se hizo, se refugió dentro de la casa de este señor. Posteriormente se esperó, lógicamente, que mejorase el tiempo y tal, pero este hombre quedó traumatizado, quedó impresionado por haber tenido un huésped tan ilustre en su casa. Tanto es así que decide comprar las dos casas colindantes, derribarlas y hacer la casa que tenemos hoy en la portada. Bueno, pues este señor no se conforma solo con eso, sino que le pide al rey la inmunidad de la casa. Solicita colocar dos postes de 1,30 y atravesarlo con una cadena. Desde entonces la casa pues ni se puede derribar y tiene la inmunidad eclesiástica. Y no se puede, esa casa ni se puede judiciar ni se puede derribar. Es una de las joyas. Otra cosa a destacar de la casa, como el resto de las casas de comercio de India y demás, podemos observar que tiene 4 vanos, los 2 primeros son de piedra ostionera, como casi el 90% de las casas de la época. La parte superior pues es de enfoscado y pintado en blanco, ¿no? Pero vamos a destacar de aquí una de las portadas que yo creo, o al menos lo creo yo, que es de las más bonitas que hay en Cádiz. Como podéis presenciar, esto, lógicamente, todo de mármol, son de columnas de orden salomónico, sobre basamiento, con un entablamiento con una balconada balustrada, un frontón curvo roto por debajo, que también con una gran decoración de angelitos. Las columnas laterales están franqueadas, son de orden jónico. Y a partir de esto, su autor fue don Antonio Jacobo Posanilli, el que hace lo que es la portada. Podemos ver una inscripción, yo estaba precisamente intentando encontrarla, pero otra cosa que yo en cierto momento le di las quejas al concejal, el anterior, que todo este tipo de monumentos que tenemos en Cádiz es una pena que no se pueda descifrar ni leer nada, porque están totalmente deteriorados. Entonces me refiero que yo estaba buscando la firma porque sé que existe la firma del autor. Ahora parece ser que hay otra firma, pero está, como todas las casas palacios de la época, tiene su torre mirador, donde sabemos que se controlaban la entrada y salida de todos los barcos, y parece ser que hay una firma del autor en la torre. Esta es la historia que también quería mencionar de lo que es el edificio. Después podemos decir que esto en su época ha sido de todo, ha sido hotel, ha sido restaurante, ha cambiado muchísimo. Pero en el 1980 lo compra, esto se apagó, amigo. El ordenador está fallando la corriente. Bueno, continúo, lo de menos la guía positiva. En el como he dicho, 980, pues el Estado pues, la compra para albergar el archivo histórico provincial. Decir como anécdota, a lo mejor estos son datos que hay personas que a lo mejor no les interesa, pero yo siempre cuento estas cositas como anécdota mayormente. Decir que tiene 17 kilómetros de estantería. Parece mentira, ¿no? Que un edificio tenga 17 kilómetros de estantería, pues lo tiene.
que alberga 105.000 volúmenes. Pero es que además tiene una biblioteca que alberga también más de 12.000 volúmenes. O sea, esto en la mente, si lo pensamos, parece que un edificio no entra. Pues sí. Decir también de que ahora se está poniendo en valor para que se pueda visitar, A partir de ayer que estuve yo precisamente... Continúo. Que se puede visitar. A partir de mañana se puede solicitar. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues mediante los centros, como puede ser todavía no he hablado con Antonio porque el hombre está malo, pero bueno, lo hablaré con él, para que todas aquellas personas que estén interesadas en visitarlo, pues vengan, se apunten, se le da el teléfono, porque no se puede decir, bueno, pues está al día, porque hay que pedirlo posteriormente para que ellos tengan preparado el personal y demás, para que puedan mostrar todo lo que he dicho anteriormente, los archivos, todo por dentro, que es una casa que es una maravilla. Bueno, pues vamos a pasar a otra cosita. Vamos a ver. De la Virgen del Mayor Dolor. Yo me quedo más con la anécdota, ¿no? que muchas veces con la historia. La Virgen del Mayor Dolor, el Cristo de la Buena Muerte y la Virgen, sabéis que son titulares de la iglesia de San Agustín. Bueno, pues la historia que quiero contar más es de la Virgen, por la anécdota principalmente. En el 1836, por la desamortización de Mendizábal, pues estas imágenes, tanto el Cristo de la Buena Muerte como la Virgen, pues se subastaron en la puerta del ayuntamiento. Y el Cristo lo adquirió un señor, una familia que había por aquella época bastante relevante en Cádiz, como fue la familia Casanova, pero la Virgen la compra esta señora, una tal Dolores García de Síquez. Y esta señora pues no hizo lo que él automáticamente parece que no estaba muy conforme y se la devuelve a la iglesia. No, el hombre se sintió un poquito que lo que estaba haciendo a lo mejor no se sentía a gusto y la devuelve a la iglesia. Pero la Virgen del Mayor Dolor, pues no, esto se la lleva la señora y la coloca en un oratorio que tenía en su domicilio. Bueno, pues allí tuvo tiempo, pero claro, en la familia habían hablado de que la Virgen heredara siempre de mujer a mujer, no la podía heredar un hombre de la familia, siempre eran las mujeres nada más. Fueron sucediendo, fallece la madre, la hereda la hija, en fin, esto fue una serie de circunstancias que fueron ocurriendo lógicas, tardó 100 y pico de años, que estuvo en poder de la familia. Entre tanto, una de las últimas que hereda, pues se va a Puerto Real a vivir, se traslada a la Virgen a Puerto Real como es lógico, después la descendiente se casa y se va a vivir a Sevilla, de Sevilla se trasladan a Madrid, en fin, una serie de sucesiones hasta llegar a Madrid. Pero ¿qué ocurre? Entre esos intervalos de tiempo, pues lo que es la cofradía, los hermanos de la cofradía, pues llaman y le solicitan que le donen a la Virgen. A lo cual en principio dijeron que nada, que la Virgen no la donaban, que él tenía mucha fe, que la Virgen no la donaba. Así que continúa el tiempo y de buena a primera resulta que vuelven a insistir posteriormente, estando ya viviendo en Madrid, y le vuelven a hacer la misma petición, que done a la Virgen, que tal, que cual. Y automáticamente la respuesta fue sí. Cosa que sorprendió a todo el mundo,
puesto que la negativa que habían tenido fue rotunda anteriormente. Y entonces ese cambio tan brusco no se entendió en principio, pero tenía unos motivos y una razón de ser. ¿Cuál era esta? Que ella, en el 1931, pues, como sabemos, saltó la guerra, y le promete a la Virgen que si a ella no le ocurre nada, ni a ella ni a su familia, ella donaría a la Virgen. Bueno, pues llega el día 5 de marzo, de agosto, perdón, cuando termina la guerra, y claro, esta señora se ve en deuda que tiene que devolver a la Virgen, porque la había prometido y lo tenía que devolver. Bueno, pues entonces llama a los cofrades, le dice que sí, que le va a enviar a la Virgen, le va a enviar a la Virgen. Pero la curiosidad y lo que a mí me gusta de la anécdota es cómo llega a Cádiz. Resulta que cuando llama y dice que la va a enviar a Cádiz, la mete en el tren y la sienta como un pasajero más. Y viene como un pasajero más sentadito en el tren hasta Cádiz, donde se deposita en la calle Fray Diego de Cádiz, en el número 12, en casa de una familia, hasta que de ahí pues ya, digamos, en una procesión cívica, pues fueron dirigidas a la iglesia. Bueno, vamos a dejarlo así. Fue dirigida a la iglesia. Esa es la historia que yo también quería contar de la Virgen, porque a mí me parece que son cositas que son bonitas de saberlas. Esa es mi opinión. A lo mejor habrá personas que digan, no, también esto ni me interesa, pero bueno, yo las cuento porque yo creo que son interesantes. Como también voy a contar ahora un poquito otra de las historias que también tiene su gracioso, ¿no? Es de la iglesia de San José. A mí particularmente es una de las iglesias que me apasiona. Y me apasiona porque es una portada que es una maravilla, de estilo borrominesco, aunque la iglesia es neoclásica. Pero lo que quiero contar es los orígenes de esta iglesia. ¿Por qué se erige esta iglesia? Bueno, pues el origen de la iglesia fue porque en aquella época, esta es la primera que se hace en todo Extremadura. En Extremadura no había iglesia. Las personas, los fieles que querían ir a misa o querían rezar y tal, pues tenían que ir hasta las puertas de tierra, donde estaba la ermita de San Roque. Allí se rezaban y tal. Pero claro, había un problema. ¿Cuál era? Pues que si en aquella época a las 11 de la noche se cerraba la puerta de Cádiz. Y digo la puerta de Cádiz porque también otra cosa que los gaditanos siempre decimos las puertas de Cádiz, las puertas no. En Cádiz no ha habido nunca las puertas, ha sido la puerta. No ha habido nada más que una. Bueno, pues se cerraba y entonces nadie podía salir ni nadie podía entrar. ¿Cuál era el problema? Entonces don José Escalzo de Miguel, que era el obispo, pues observa que ahí había una decadencia para los fieles, que había que darle una solución. Y entonces manda a elegir esta iglesia y se la manda a Torcuato Torcallón y a Torcuato Benjumeda. Como ya sabéis, era un equipo de arquitectos de la época de lo más impresionante y lo mejor que había. Decir que Torcuato Benjumeda estaba apadrinado por Torcuato Torcallón, pero además era un arquitecto que tenía pasión, lo admiraba Torcuato Benjumeda, Torcuato Torcallón, tanto es así que trabajaban en conjunto, pero que este hombre cuando fallece, que estaba construyendo precisamente la Santa Cueva, él no llegó a ver la capilla eucarística, porque muere en el mismo año, precisamente en 1783, cuando se inaugura la capilla de la Pasión. Bueno, este hombre pues hizo muchísimas cosas, actuó, como sabéis, en la Catedral de Cádiz, la Puerta de Cádiz, hizo la portada, infinidad de cosas. Resumiendo, que
hacen el proyecto de esta iglesia. Y entonces es cuando se construye, por el motivo que he dicho anteriormente, porque se cerraban las puertas de Cádiz. Y entonces, si había personas que necesitaban en esos momentos los santos sacramentos, no podían tenerlo. Esa fue la causa por la cual se erige. Decir también que estaba comunicada con el cementerio por un camino albolado, todo hacia el cementerio. Dicho también de paso, también del 1787, del mismo tiempo de la iglesia, y también los mismos arquitectos. Tanto el cementerio como la iglesia fue obra de estos mismos arquitectos. Esa es lo que quería contar de la iglesia. Sí. También podemos mencionar, como he dicho, como soy un gran admirador de lo que es la portada de estilo borrominesco, decir que está franqueada por 4 columnas, como podemos ver ahí, de orden jónico. También decir que podemos, sobre el pórtico, podemos observar una hornancina con el santo titular, obra nada más ni nada menos que de Cosme de Velázquez. Después, la parte superior está franqueada por esas 2 torres tan bonitas, también, digamos, franqueada por pareja de columnas también de orden jónico. Y la decoración, como podemos ver de la linterna y las cúpulas, tanto de las torres como la del crucero, son de cerámica azul. Yo creo que es una de las joyas importantes que tenemos en Cádiz. ¿Vale? Vamos a pasar. Esto lo hemos visto antes, la casa de cadena. Vamos a cambiar un poquito el tema. Vamos a cambiar un poquito de tema. A ver si... Bueno, hoy quiero hablar un poquito también de la Plaza de Toros. La Plaza de Toros, porque realmente hay cosas que yo digo, yo no las voy a contar. Lo digo muchas veces. ¿Y por qué no la va a contar? Porque son cosas que ya la gente la tiene muy trilladas. Pues no la tiene. Me llevo muchas sorpresas. La Plaza de Toros de Cádiz, esta es la única que se erige de material, de mampostería. El resto, porque en Cádiz, aunque no nos lo parezca a los gaditanos, hubo 17 sitios donde se torearon. No voy a hablar aquí ahora de una historia no voy a dar una charla de tauromaquia, pero vamos, voy a dar una pinceladita por encima, porque para eso tengo un amigo mío que ha estado aquí, que es don Guillermo Boto, que es una autoridad importantísima en el tema. Así que yo no voy a hablar de eso. Pero quiero decir que esta Plaza de Toros, todo el mundo quiere que le cuente la historia, porque lo que se mueve por la calle, lo que se escucha siempre por la calle, que si esta Plaza de Toros desapareció por otros motivos, que no fue por ruina, que tal, que cual. Bueno, yo quiero decir que esta Plaza de Toros, la primera piedra se pone en el 1925, siendo alcalde don Agustín Velázquez. Pero claro, se quedó parada, como todas las cosas que han ocurrido en Cádiz, y montones de monumentos que han tardado mucho, no porque estén trabajando el tiempo que duran, no, es que se quedan parados por falta de financiación, por falta de dinero, y se retoma, y bueno, por eso tardan tanto. Pues esto no iba a ser una excepción. Cuando en 1925 se empieza a construir, casi se lleva arriba, pero bueno, se queda parada, y entonces ocurre un momento en Cádiz que entra en la alcaldía don Ramón de Carranza. Y entonces, pues claro, don Ramón de Carranza es el que termina, le da el impulso y la termina. Decir de esta Plaza de Toros que tenía 11.500 espectadores. 10 puertas, a lo mejor todas estas cosas que diga sobran la mitad, pero a mí me gusta decirlas. 10 puertas de acceso al Cozo, que se inaugura en el 1929. En el momento de decir que el anillo mide 50 metros de diámetro, en el centro del anillo, el día de la inauguración, se colocó una imagen del fundador de Cádiz,
de Hércules, obra de don Antonio Ascami. Decir que la corrida inaugural era lo que es la ganadería de Indalecio García, que era un ganadero de cordobés, que al mismo tiempo, curiosamente, inaugura lo que es la divisa de la ganadería. Los diestros fueron Valencia II, Posada y Algabeño. El diestro que triunfó esa tarde pues fue Posada, que mató a un toro de nombre Glorioso. Perdonadme, pero bebé un poquito de agua, porque... Bueno, pues se llamaba Glorioso, que fue el toro que le cortó 2 orejas y el rabo el Posada. Bueno, pues los años fueron transcurriendo y aquí viene la historia que los gaditanos generalmente pues suelen preguntar y que por mucho tiempo que pase siempre es la misma pregunta. ¿Por qué se derriba la Plaza de Toros? Unos dicen por motivos políticos, el ayuntamiento fue declarada en ruina, vamos a derribarla. Bueno, pues en el 1967 pues se celebra la última corrida, el día 17 de julio. Se celebra la última corrida de toros en la plaza de Adruba. Y los toreros fueron Juan Pedro Romero, Juan Pedro Romero, Paco Camino y el Cordobés. Los toros fueron de Domén. Y 9 años posterior, en el 1976, fue cuando ya realmente se derriba. El ayuntamiento ordena el derribo de la Plaza de Toros. ¿Por qué se derriba la Plaza de Toros? Porque no iba ya nadie, no por ruina, no iba nadie porque aquello, durante la guerra civil, pues dicen que ahí fusilaron a muchísima gente. Claro, el que no tenía un primo, tenía un hermano, el que no tenía un familiar, y entonces a consecuencia de esto, pues dejaron de asistir a la plaza de toros. Esa fue la real causa por la cual se abandonó la plaza y se derribó. Eso es lo que yo quería comentar también de la plaza de toros de aquí. Pero ya la segunda anécdota que quiero contar con relación a la plaza de toros es que en el cuartel de artillería justo enfrente, si mirábamos de la plaza de toros, pues teníamos como el cuartel de artillería, ¿no? Pues también en 1860 hubo una anécdota. Esto lo cuento más como anécdota, pero son cosas que forman parte de la historia de Cádiz, aunque digamos que no. Son cosas que han ocurrido y que le interesa mucho al gaditano el concepto de estas anécdotas y todas estas cositas. Ahí ocurrió que había un novillero que estaba haciendo el servicio militar, un tal Enrique Santo, y se organizó una novillada. Claro, se organizó una novillada, todo de maravilla, y triunfó, pero le dedicó el toro, o el novillo, a su coronel. Yo le dedicó el toro. Esto al coronel pues le encantó, fue una cosa que le maravilló. Tanto así que ahí es donde viene la anécdota, que cuando termina, pues lo manda a llamar a su despacho y le da la licencia para que pudiese continuar con su carrera. Esa es otra de las historias que ocurrió entre muchas de las que ocurrió en Cádiz con respecto a las plazas de toros. Si conociéramos un poquito la historia de lo que representó las plazas de toros en Cádiz, seguro que no había ninguno que dijera que desapareciera y no a la tauromaquia. Pero bueno, porque nosotros le debemos mucho a las plazas de toros. Las primeras, por ejemplo, por decir algo de las plazas de toros, del 1717, que fue la de San Roque, con una gran historia. Después tenemos las 4 que hubo, la Oyenca 1, Oyenca 2, Oyenca 3, Oyenca 4, en los terrenos donde hoy se ubica el pabellón de la Mirandilla. Después tuvimos
Después tuvimos en la plaza de Santa Catalina, lo que era delante de la entrada del castillo, también hubo una petición en 1812 de las Cortes de Cádiz, con una gran historia que si queréis os la cuento, no voy a contar de toros, pero la voy a contar porque creo que también es bastante, entre comillas, bonita, entre comillas, ¿no? Bueno, pues ahí ocurrió un hecho también anecdótico, porque cada plaza tiene una historia en Cádiz, de las 17. Bueno, pues en esta resulta que toreaba Curro Millén, el Platero y Juan León, eran los tres diestros que estaban toreando aquella tarde. Resulta que cuando toreaba Juan León, Millén, pues resulta que se cae, se desprende una de las partes de la grada, se desprende, con la consecuencia lógica además. Heridos, contusos, se forma lo que en cualquier caso de esto, pues imaginarse lo que se puede liar en ese momento. Todo el mundo corriendo despavorido para un lado, para otro. Bueno, pues resulta de que había 4 o 5 toros enchiquerados. Como he dicho que iba el tercer toro de la tarde, pues había 3 o 4 toros enchiquerados. Entonces, las autoridades en ese momento pues mandan a matar a los toros a tiro. Hoy sería empezable, pues, lógico. Bueno, pero de aquella época, pues nada, matar a los toros a tiro y vamos a quitarnos este problema para poder seguir atendiendo los heridos y todo el tema. Bueno, pues así fue. Se sacan las armas reglamentarias, se le disparan a los toros y ¿qué ocurrió? Pues que por la detonación de los disparos para matar a los toros, pues la gente pues se alarmaron, salieron corriendo en estampida y se produce por 3, multiplicado por 3, los heridos que se habían producido por la propia caída de la grada. Es una de las historias que ocurrió en la plaza de Santa Catalina en 1812, es decir, que esta plaza estuvo hasta el 1820, porque al principio se restauró y la dejaron con el objetivo de que se diesen espectáculos que no fuesen de muerte, porque a partir de ahí también se prohibió las corridas de toros, y entonces pues se daban corridas, que ese fue el objetivo de la plaza, de dejarla, de restaurarla, para espectáculo también ecuestre, para cositas así, que después parece ser que ni se dio corrida, ni se dio espectáculo, nada. Y ya al final de 1820, pues se desmontó. Pero también decir que a las plazas anteriores, pues, ¿por qué le debemos tanto, como he empezado diciendo? Porque con estas plazas de toros, con el dinero que generaba, se amuralló Cádiz, se hizo el hospitalito de mujeres, se construyó la cárcel real, todo eso, y se amuralló con todos los beneficios de las plazas de toros. O sea que aquí hay una gran historia, y esto es una pincelada que yo estoy comentando, que ya digo que hay personas que están mucho más capacitadas para hablar de la autonomía que hay en Cádiz. Por ejemplo, ya he dicho a este señor Boto, lo cual me honra de ser amigo suyo,